Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición estar de nuevo con ustedes y poder compartir el contenido de este subprograma. Damos infinitas gracias a Dios por su fidelidad y permitirnos poder hacer la obra que Él nos ha encomendado durante toda esta semana a lo largo del país, especialmente los fines de semana. Han habido celebraciones dirigidas, coordinadas por los programas nacionales de las Asambleas de Dios, y queremos dar gracias al Señor por eso, por su gracia, por su misericordia y por la motivación que los hombres y mujeres que sirven al Señor mantienen en el servicio del reino del Señor. Enviamos un saludo a la Junta Nacional de los distintos programas de damas, bendiciones tanto a nivel nacional como en las regiones, en los distritos. Que Dios les bendiga y recompense por todo el esfuerzo que hacen en programas que están dirigidos, orientados a levantar el liderazgo de la mujer en los distintos puntos del país. Igual para la Comisión Nacional de Jóvenes, la CONJAT, bendiciones. Veo siempre las actividades que se desarrollan en todo el país. La Comisión de Hombres, que Dios los bendiga. Y a propósito de eso, queremos decirle a los coordinadores y hermanos que estén interesados en participar de la Cumbre Internacional de Hombres que se estará desarrollando en Belice. Será un tiempo muy lindo. En realidad, cada actividad que hemos celebrado, hemos visto la mano de Dios obrando. El último encuentro internacional lo tuvimos en Bogotá, Colombia, y fue una enorme bendición el poder estar presente y encontrarnos con los distintos equipos que coordinan el Ministerio de Hombres en todo el país, en los distintos países que integra la Fraternidad Hispana Mundial de la Asamblea de Dios, especialmente la parte de Centroamérica y algunos países del Cono Sur y las islas del Caribe. Bendiciones a toda esa gente. Vamos a en los próximos programas ser más puntuales en la publicidad. Y esperamos ya, los coordinadores ya tienen la información, así que entendemos que ya hay inscripciones que están gestando para participar de esta gran actividad. Queremos enviar un saludo también a los estudiantes de ISUM. La próxima semana es la graduación. Los que están participando del seminario y que gradúan, entonces estamos preparándonos para participar de esa gran celebración. El Instituto de Superación Ministerial y por supuesto, como bien sabemos, ISUM es una opción de preparación, pero no es la única. También tenemos estudiantes de teología, de maestría, de licenciatura, el programa que oferta la Universidad Martín Lutero, y hay grupos en distintas partes del país. Igualmente les enviamos un saludo muy especial, que Dios les bendiga, y por supuesto a todos los estudiantes de los bíblicos del país,
que Dios les bendiga, y a los docentes nuestro reconocimiento por la labor que hacen en todo el territorio nacional. Que la gracia de nuestro gran Dios esté presente y que Dios bendiga a la gente que labora en Castillo del Rey, en los exploradores del Rey, que por cierto vamos a tenerlos en los próximos programas para que nos den pinceladas de todo lo que está ocurriendo en el país a través de todos estos ministerios, incluyendo las misioneritas. Que Dios les bendiga de manera poderosa. Quiero invitarles a que me acompañen en la reflexión bíblica que tengo para esta mañana, deseando siempre que el Señor les y nos respalde en todo lo que hagamos este día domingo para la gloria del Señor. Hay un aspecto que de pronto no es tan visibilizado, tan enfocado de parte de nosotros. De parte de nosotros me refiero a la iglesia. Y tiene que ver con el tema de la excelencia en el servicio al Señor. En realidad, servir al Señor con excelencia no es una exigencia de perfección humana. En realidad, servir al Señor es una respuesta de amor, es una respuesta con integridad y dignidad orientada a la majestad de Dios. Creo que esto pasa necesariamente por el hecho de poner en evidencia el concepto que nosotros tenemos de Dios. En la medida en que tengamos bien conceptuado a Dios o tengamos un concepto correcto de Dios, en esa medida también nosotros haremos lo que hacemos de la mejor manera posible. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos un parámetro. Por ejemplo, en el sacrificio sin defecto, sin mancha. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos este sentido de excelencia en la entrega del corazón, en la capacitación que el Espíritu Santo le da al creyente para hacer la tarea. Difícilmente nosotros podríamos servir al Señor con excelencia si nos divorciamos del Espíritu Santo, si Él no es parte de lo que nosotros hacemos para Dios. En Levíticos capítulo 22-21, hablando de la referencia bíblica de perfección en el sacrificio. Y ahí el sacrificio se definía a través de la naturaleza de la ofrenda y la actitud. Más que el sacrificio, es la calidad o la excelencia de lo que se daba. Ofrenda y actitud del oferente. En realidad creo que nunca Dios ha tasado el servicio y ofrenda en base a cuantía, cuánto yo sirvo a Dios o cuánto le doy a la obra de Dios. Más bien es lo que doy, lo doy con qué actitud y qué es lo que le doy a Dios en términos de calidad más que de cantidad. Y lo de la calidad igual pasa necesariamente por el hecho de con qué actitud yo le estoy dando a Dios lo que le doy. En Levítico 22-21
ahí encontramos nosotros cómo la ley normaba y exigía que cualquier ofrenda voluntaria o voto debería hacerse sin defecto. En el original hebreo, el término que se usaba para eso era tamín, es decir, para que fuese aceptada tendría que ser una ofrenda sin defecto. Pero también el término tiene la connotación de algo completo, no de algo inconcluso, no de algo que le hace falta, algo que esté íntegro, completo. Por ejemplo, el Señor estaba en desacuerdo que se le llevara una ofrenda de un animal ciego, cojo, enfermo. Eso expresaba falta de respeto a Dios. En la actualidad, probablemente hayan quienes hagan o hagamos cosas parecidas a esta. Por ejemplo, dar en la ofrenda un billete roto, dar poner algo en el alfolí solo para que la gente no diga que no di. No porque yo quiera hacerlo, no porque yo sienta el deseo de adorar al Señor a través de la ofrenda. Entonces creo que aquí está claro que Dios especifica la manera como tenemos que ofrendarle a Él. En general, exceptuando el diezmo, que está determinado un porcentaje de lo que yo tengo para Dios, del total que yo tengo, el porcentaje que debo darle a Dios, exceptuando el diezmo, las ofrendas están determinadas por la espontaneidad con que yo debo de hacerlo al Señor. Malaquías en el capítulo 1, versículos 11 y 14, él confronta la mediocridad. Y esto está referido a los sacerdotes que menospreciaban la mesa del Señor, ofreciendo lo robado, lo enfermo, lo cojo. Y es que en realidad eso pone en evidencia el concepto que nosotros tenemos de Dios. El concepto que tenemos de Dios. Y el efecto que produce el ofrendarle al Señor, el darle a Dios. El salmista David creo que se erige como un modelo para nosotros. En el capítulo 78, versículo 72 del libro de los Salmos, el salmista resume el servicio que él le rinde a Dios, la función que él ejerce, de dos maneras. Uno, tiene que ver con la integridad del corazón de él, la motivación que tiene para hacer lo que hace, y luego habla de la pericia de sus manos, que tiene que ver con la capacidad técnica, las competencias que él tiene para hacer lo que hace para Dios. De tal forma que la excelencia de que la Biblia habla requiere combinar ambas virtudes, motivación y competencia para hacer lo que hacemos para Dios. El Nuevo Testamento presenta este mismo aspecto con una tonalidad un tanto distinta. En el Nuevo Testamento el servicio se define como diaconía y esto se interioriza. Ya no se trata ahora de animales, sino de la vida de la persona que está desafiada a ofrendarle a Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24,
el, el apóstol le dice a la iglesia en Colosa, hacedlo de corazón como para el Señor. Eso de corazón tiene que ver con la entrega total del alma. Eso trasciende al aplauso humano. Uno puede hacer un manejo de lo que hace, cuando canta, cuando predica, cuando da. Puede hacerlo con la intención de granjearse los aplausos de la gente, el reconocimiento público, que esté en una placa, que esté en esto, lo otro. Y eso por supuesto es una probabilidad en el humano. Pero también encontramos en la Biblia hacia dónde yo estoy orientando lo que estoy haciendo. De arranque dice de corazón. Y luego dice como para el Señor. Y eleva cualquier tarea ordinaria. Es decir, nada es poco cuando se hace como para el Señor. Se hace para Dios. Nada es poco, nada es insignificante, nada es pequeño. Pero cuando lo hacemos de la manera que la Biblia manda que lo hagamos, entonces el Señor nos garantiza recompensa por lo que hacemos. Quiero dejar en sus mentes lo siguiente. Cuando nosotros le servimos a Dios a la luz de este pasaje que el apóstol Pablo dejó escribiéndole a la iglesia de Colosa, en el capítulo 3, 23 al 24, Pablo instruye a los siervos y les dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso tiene una connotación sumamente importante. Cuando hablo de siervos, no estoy refiriéndome a este término referido a un pastor, a un diácono, a alguien que sirve en la obra de Dios. Cuando Pablo está escribiendo, le está escribiendo a los esclavos que están bajo el régimen de la esclavitud. Y a esto le dice Pablo, háganlo como para el Señor, no para los hombres. El Señor que te compró, el Señor al cual servís, quizás no merezca nada, pero por amor a Dios, por tu vocación de hijo de Dios, servirle como que le estás sirviendo a Dios. Y otra vez, de corazón. Esto literalmente significa desde el alma. No es un cumplimiento externo, es una entrega total de la voluntad. Y la frase como para el Señor cambia el destinatario final del servicio. Si el trabajo se realiza para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque quien esté recibiendo el beneficio sea cualquier mortal en la tierra, inclusive alguien que ni siquiera tiene en cuenta a Dios, la mediocridad queda descartada en el acto. Yo creo que nuestro servicio debe ser como un sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo presenta el cuerpo humano como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice Pablo que esto constituye el culto racional, lo que implica que la excelencia radica en la consagración diaria, permanente, donde el servicio ordinario se transforme en un acto de adoración, un acto litúrgico, espiritual,
con una enorme profundidad. Que el Señor nos bendiga a todos y que con alguna frecuencia hagamos una especie de evaluación de nuestra vida y del servicio que nosotros le estamos prestando al Señor. Que Dios nos ayude para ser esa gente que Dios quiere que nosotros seamos en lo que respecta al servicio a nuestro Dios. Amado Rey, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu fidelidad, Señor. Algunos tenemos muchos años de haberte conocido. En mi caso, más de medio siglo de haberte conocido y de servirte, oh Dios, igual mucho tiempo de servirte en tu reino. Lo hice desde que era un niño. Quizá mucho de lo que hice para ti ni siquiera tenía conciencia de la trascendencia que tiene eso para un ser humano. Yo quiero suplicarte, Señor, que nos ayudes para que en nuestro diario vivir esté impregnado de un anhelo profundo de honrar tu nombre, Señor, de honrar tu nombre. Que todo lo que hagamos en la posición que sea, Dios, ahí se pueda ver la calidad, la integridad, la entrega, la dedicación que nosotros le imprimimos a todo lo que hacemos para tu reino y lo que hacemos en general, Señor. Que las tareas de la casa, que el contenido de la jornada laboral, Señor, esté impregnado por calidad, por entrega, por dedicación, porque lo que hacemos lo hacemos como para ti, Señor. Gracias, te bendecimos. Amén. Mi gente de Nicaragua, muchas bendiciones. Para mí un placer saludarles desde la República Dominicana y decirles que este próximo 15 de agosto tenemos un encuentro, un hermoso y bello encuentro en la ciudad de Managua. Estaremos allí en el Polideportivo de Managua. Voy a estar ahí con mi banda totalmente en vivo, pero sobre todo también estará Berly Murillo, entre otros. Así que por favor, dense cita por allá el 15 de agosto. Por favor, no se lo pierdan, porque yo sé que algo sobrenatural Dios va a hacer en ese encuentro. Allá con nosotros. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Tu vida y darle un rumbo. Continuamos con Así Marchan las Asambleas de Dios y esta vez tengo aquí conmigo a la pastora Yoliver Rodríguez, quien además de asistirnos aquí en la oficina, también tiene bajo su responsabilidad la vicepresidencia del Departamento Nacional de Evangelismo y Plantación de Iglesias de las Asambleas de Dios, y de forma específica ella tiene la función de impulsar el discipulado en el país, y este año la Asamblea de Dios tiene el énfasis en el discipulado. Pastora, bienvenida al programa. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Siempre es un honor compartir con usted esta sala del programa Así Marchan las Asambleas de Dios, que es histórico y que nos hemos dado cuenta con el tiempo que no solo pastores de Asamblea de Dios nos escuchan, y también lo ven a través de las diferentes plataformas sociales. Así que un saludo para todos ellos que nos están escuchando y viendo a través de este espacio. Como usted bien decía, es una gran responsabilidad la que ha asumido y un desafío, pero que en realidad es un reto que me gusta, porque es una de las funciones principales de la iglesia local. Nosotros vivimos para responder como iglesia al llamado de la misión de Dios. La iglesia es la que ejecuta la misión de Dios y parte de esa gran comisión es ir y hacer discípulos. Así que este es un énfasis principal en el que trabajamos cada día para la iglesia local y a nivel nacional, del evangelismo y de involucrar a cada miembro de nuestra congregación en el discipulado. Entonces, lo primero que me gustaría dejar este día
en la reflexión es que el discipulado, más que una responsabilidad de las asambleas de Dios, del departamento de MEPI o del pastor de una iglesia local, es responsabilidad de cada uno de los creyentes. Porque cuando el Señor dice en la palabra id y hacer discípulos, no dice id pastor. O ciertas personas tienen esa responsabilidad. Todo el que es discípulo de Cristo lo tiene. No es de una comisión. Y me llama la atención también, pastora, porque el Señor pudo haber dicho, vayan y planten iglesias. Y para plantar iglesias, entonces, la hubiéramos ingeniado en hacer discípulos. No dijo, vayan y hagan cruzadas evangelísticas, vayan y construyan templos. Dijo, vayan y hagan discípulos. Y con qué facilidad uno pierde de vista, ¿verdad?, el enfoque primario de la comisión del Señor, y comenzamos a hacer un montón de cosas que no son exactamente lo que el Señor nos mandó. Ahora, si hacemos lo que Él nos mandó, todo lo demás que hacemos, la proclamación, y luego cuando la gente se convierte, la construcción de templos, todo se facilita cuando lo que tenemos en la congregación son discípulos. Y ciertamente el Señor lo modeló muy bien, porque la Biblia dice que cuando Él vino para que el reino de Dios fuese visible a la tierra, recorría las aldeas y las ciudades con un solo mensaje: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y sí sanó a muchos, ahí están registrados en los evangelios. Sí libertó a muchas personas que estaban cautivas. Sí multitudes la seguían y le predicaban el evangelio. Pero tan importante es la tarea de formar a los discípulos que llevan adelante la misión de Dios en el mundo de redención de la humanidad con Dios, que se dedicó la mayor parte de su ministerio a formar discípulos. Lo que Él les dijo es solamente sígueme. Y cuando ellos lo empezaron a seguir, empezaron un proceso de formarse con Cristo, no solamente en cómo ministraba a los enfermos, cómo predicaba, cómo liberaba, sino su vida misma de oración era un modelo para los discípulos. Tanto así que la Biblia registra que los discípulos le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Su misma vida, conducta, la forma de tratar a las personas, de mostrar compasión, de relacionarse, era parte del proceso intencional que Jesús tenía de formación de sus discípulos. Por lo tanto, el discipulado sucede más allá de una lección bíblica que demos entre la semana en la iglesia local. El discípulo está fijándose cómo actúa su maestro, que en este caso es el pastor, cómo ora, cómo visita a la gente, cómo se relaciona con la comunidad. Cómo habla, cómo confronta los problemas de la vida. Exacto, cómo atiende a su familia. Entonces, cuando nosotros miramos que el discipulado afecta a la persona de una forma integral, no solamente en más conocimiento de la palabra, sino en la vivencia de esa palabra en el día a día. Y algo que siempre me llama la atención: 3 años y medio estuvo el Señor con los discípulos. Y 3 años y medio que el Señor dedicó a ellos, el efecto de esos 3 años y medio, todavía la iglesia, 2000 años después, sigue, el impacto no ha cambiado, más bien se multiplica, lo que indica que lo que el Señor hizo es lo que surte efecto, ¿cierto? Sí, y fue tan directo el Señor que Él no escondió. En la palabra lo dejó de forma explícita, las crisis que sus mismos discípulos tuvieron de fe. Pedro, Juan, el pleito entre ellos porque quién era el mayor o quién era el menor. O sea, Él lo dejó tan claro que formar discípulos no es fácil y que suceden algunos inconvenientes en el camino, porque son seres humanos. Y de pronto pareciera como que no está haciendo nada con ellos, ¿verdad? Y que no está siendo efectivo. Imagínense, Jesús invierte en ellos, les dice que va a morir, les dice que va a resucitar, y cuando lo ven siendo llevado al matadero, cumpliéndose lo que varias veces le había anunciado, los discípulos se van. Cuando Jesús resucita, tiene que hacerle nuevamente un llamado, pues están pescando otra vez. Entonces, es frustrante, ¿no? Si yo fuera Jesús,
En ese momento, con eso que narra la Biblia, formando discípulos, diría yo, ¿será que vale la pena tanto invertido en estos hombres y me salen con esto al final? Pero la Biblia dice que lo volvió a comisionar y que le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, lo que significa que para Jesús la tarea de involucrarnos a nosotros, que es un privilegio, en la tarea de formar a personas que se convierten en creyentes, en seguidores de Jesús, pero que tienen que llevar a una madurez en Cristo para desarrollar el carácter de Cristo en su vida, lleva un tiempo, y por eso hablamos y somos claros que el discipulado tiene un proceso. Entonces yo no le puedo decir a un pastor de una iglesia local que en estos primeros 6 meses del año que vamos, 2026, ya formó sus discípulos, porque aplicó alguna herramienta. Empezó el proceso, los acercó, los convoca, tiene un encuentro con ellos, le enseña, es parte del proceso, pero para que vea el fruto de esa inversión en ese discípulo de tiempo y de formación, tendrá que pasar, así como Jesús, algún tiempo para ver el compromiso. Pero qué bonito es que cuando usted forma intencionalmente a alguien, le da oportunidades, lo ayuda aun cuando muchas veces se desmotiva, como a Jesús, a Pedro, aunque lo niegue, le da una oportunidad de restaurarlo. Esta gente llegó a tal convicción de la verdad del Evangelio, del amor y de la pasión por Dios y por su misión, que estuvieron dispuestos a entregar la vida por ellos. Y en efecto lo hicieron. Lo hicieron. La historia nos narra que murieron como mártires por llevar a cabo el Evangelio. Entonces, eso es lo que hace un discipulado intencional, que la gente encarna eso como parte de su vivencia, de sus convicciones de vida, y eso es algo que ni aunque le arranquen las uñas, ni aunque le hagan todo lo que le van a hacer a uno para que desista de hacer la misión del Señor, vuelve hacia atrás. Porque una vez que te has convencido de que Dios te ha llamado y que sos parte de la misión de Dios, tu vida tiene un propósito y cobra sentido durante esté en la tierra en esa misión. Yo creo que el ejemplo de Cristo es el ejemplo por excelencia para nosotros. Así es. El Señor no se frustró, y qué interesante. Imagínense que en poco tiempo los valores que Cristo le había inculcado a los discípulos de pronto se ve como que se derrumbaron, como que no valió la pena. Pero después del Calvario los discípulos recobraron fuerza, y creo que es importante destacar que aunque el ejemplo era buenísimo, el ejemplo máximo de Jesús, Perfecto. la instrucción que recibió igualmente inigualable, pero ellos requerían, además de la instrucción, el ejemplo del Señor, requerían el toque especial del Espíritu Santo, porque la historia de estos hombres cambió radicalmente. No cambiaron el contenido de las enseñanzas. Cuando uno lee a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los discípulos hablan de Jesús siempre. Hablan de Jesús siempre. Ellos ven a Cristo como su referente permanente. Pero es el Espíritu Santo quien dinamiza la vida de esta gente para convertirse en discípulos fieles y comprometidos con el reino de Dios. Lo que implica entonces que el discipulado no puede vincularse de la obra del Espíritu Santo en la vida del discípulo, ¿cierto? Jamás. Jesús se lo dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y él sabía que llevar esta carga de la misión del Señor era imposible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, sin el poder, porque a cuántas cosas se tiene que negar un discípulo para seguir a Jesús, para obedecerlo. Él sabía que necesitaban el poder del Espíritu Santo y les dice a los discípulos, antes de ascender al cielo, les conviene que yo me vaya, pero tranquilos, no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo. Y ya les había dicho en el libro de Juan, lo dice explícitamente, Él les dará poder, pero cuando los manda al aposento alto y están esperando en el Pentecostés, podrían haber estado multitudes a las que Jesús les dio de comer, a las que les predicó. Se cree en la historia que podían haber algunas 500 personas, pero que al final del tiempo de estar allí solo habían quedado 120, es lo que se cree en el Pentecostés. Y esos que permanecieron esperando la llenura del Espíritu Santo, se cumplió lo que el Señor dijo en Hechos 1, capítulo 8, y recibiréis poder,
Pero ahí no dice para que anden alardeando de que tienen poder. Dice para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que quiere decir es que la obra del Espíritu Santo hace en nosotros una obra de transformación de vida cada vez a la imagen de Cristo. Nos da el poder para perseverar y ser obediente a la gran comisión, pero también para que el reino del Señor sea ensanchado hasta los confines de la tierra. Y el que está claro de esto, de que ha recibido una misión y que no está solo, porque el Señor mismo le dijo, toda potestad me es dada, y con toda autoridad nos dejó para hacer esta misión. Así que cuando usted vaya a ser discípulo, está uno, obedeciendo al Señor, y dos, está siendo lleno del poder de Dios para respaldar esa obra que está haciendo. ¿Qué más queremos? Extraordinario. Cristo fue es el mentor por excelencia de los discípulos actuales en la tierra, porque aunque uno tenga a un ser humano al lado, en realidad ese ser humano va a ser efectivo en la labor de discipular a otro sobre la base de que lo que él enseña es lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dejó para nosotros. ¿Qué recursos tenemos para poder hacer esta tarea? En realidad creo que es el talón de Aquiles muchas veces. Uno, la metodología para hacerlo, porque de pronto las propuestas que tenemos en la Biblia, todas se basan en la Biblia, pero todos tienen algo que la distingue lo uno de lo otro. Y creo que también no todo pastor tiene la capacidad como para elaborar materiales, la dedicación para hacerlo, pero basado en la palabra del Señor, en la Biblia, en las enseñanzas que el Señor nos legó, tenemos recursos nosotros disponibles en el departamento, o qué palabra podríamos darle nosotros a la iglesia, a los pastores que de pronto no arrancan o no ven tantos resultados en la labor discipuladora. Bueno, si buscamos un recurso para iniciar, yo siempre le digo a alguien, el mejor recurso que usted tiene es la Biblia, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando usted empieza con un nuevo discípulo, por ejemplo, escoge el libro de Juan para conocer de Cristo, que es él a quien lo va a seguir como discípulo, porque cada creyente es un discípulo de Cristo. Empieza una serie de todos los capítulos del Evangelio de San Juan. Usted ya está empezando un proceso de enseñanza, de discipulado, le está mostrando al maestro. El punto es que aparte de lecciones bíblicas, como las que nosotros ya tenemos seleccionadas para la etapa de un nuevo creyente, tenemos un llamado al gozo que viene de hacedores de discípulos. Para cuando él ya pasa de afianzar su primer paso de fe, tenemos un segundo nivel que se llama un llamado al crecimiento, donde ya no le decimos solo aquí le damos la comidita servida, la lechita, ahora aprenda a preparar su propia leche para que se nutra y no sea una persona dependiente de su mentor o su discipulador o su líder o su pastor. Y luego lo desafiamos con otro material que se llama Cómo ser un hacedor de discípulo 1 y 2. Entonces eso está hecho para una etapa del crecimiento del discípulo. Pero supongamos que hay un pastor que dice en la iglesia local, no, yo no quiero trabajarlo de esa manera. Yo en mi iglesia local tengo los niños que los discipulen los maestros. A los jóvenes tengo mi red de jóvenes, mi red de mujeres, mi red de varones. Todo hay material. Para la red de hombres hay material, para la red de mujeres hay material. A través del MEIAD preparamos cada uno de los que trabajan con niños como maestros, y además hay un material para discipular a los niños. Excelentes materiales. Y excelentes materiales. Entonces nosotros como Asamblea de Dios, eso me gusta, que como organización hemos dejado un abanico de opciones, de herramientas, y la libertad de recursos, y la libertad para que cada pastor diga, bueno, en mi iglesia necesito esto para esto, esto para esto. Es como una medicina. No existe una medicina que le resuelva todos los problemas a un discípulo. Y eso es lo que le dejo claro yo a cada pastor, a cada iglesia cuando voy. Cuando usted ya ha terminado este material, su discípulo va a necesitar otro tipo de alimento para crecer. Y cuando ya consume esta etapa, necesita otra. Nos pasa lo mismo en el cuerpo humano. Cuando usted y yo estábamos iniciando, nos daban leche materna, pero ya después no nos funciona la leche materna, no nutre. Ya después le daban cierto tipo de medicinas para el niño, y cuando está en etapa de crecimiento de adolescente, otra.
Incluso hay unas vitaminas que son para mayores de 50 años. Ya no toleramos la otra. Ya no es la misma. Ya no es la misma. Y si eso le pasa a nuestro cuerpo humano que ve en crecimiento y en desarrollo, en la vida de fe es igual. A usted ya no lo llena lo primero, que la palabra del Señor sigue igual, pero su nivel de conocimiento, de compromiso, de lucha, de prueba, es diferente en cada etapa de la vida. Y lo lindo es que la labor del discipulador es tomar todos esos recursos que los tenemos disponibles en la Biblia, extraerlos de la palabra del Señor o hacer uso de los materiales que están elaborados y adecuarlos a las distintas edades, y de así la gente siempre se va a sentir realizada, contenta de estar ingiriendo el alimento que necesitan ellos. Y es que como pastor tenemos un desafío. Yo tengo gente en mi congregación que tiene 30 años de ser cristiano y de haber trabajado, pero tengo unos que tienen algunos meses de ser cristiano, otros que tienen 1 o 2 añitos. Entonces cada uno de ellos necesita una atención diferente en cuanto a cómo enfrentar ciertas circunstancias distintas que están viviendo en la vida y cierto grado de madurez que es diferente. Entonces por eso es necesario que dentro de un proceso de discipulado de una iglesia local se atiendan las diferentes necesidades de todos los tipos de miembros creyentes que tiene allí. Al final todos necesitan de Cristo, todos necesitan oración, todos necesitan el poder del Espíritu Santo, todos necesitan un contacto con la palabra y tener una vivencia de su vida de oración, de hacer sus devocionales, de interceder, de hacer lectura, estudio de la palabra del Señor, todas aquellas disciplinas básicas que nos ayudan a mantener una vida de comunión intencional con Dios. Todos lo necesitamos. Sea recién convertido, tenga 30 años de servir en la iglesia, todos necesitamos mantener ese altar de la comunión íntima con Dios. Entonces, eso no va a variar. Lo que sí va a variar es aquel material especializado para la etapa donde él está. Lo que no debemos de perder de vista, pastor, es esto. Muchas veces la gente dice, el pastor, el año 2018 salió con una herramienta, en el 20 salió con otro, en el 25 con otro, en el 26 con otro. Lo primero es que un discípulo debe saber que él es un aprendiz. Eso significa discípulo. Y que nunca dejamos de aprender. Es un aprendiz toda la vida. Y una de las cosas que buscamos en un discípulo como característica es que tenga un espíritu enseñable. Que nunca sienta que se la sabe toda. Que siempre esté dispuesto a aprender nuevos recursos que nos ayuden a hacer la misión más efectiva. Yo me acuerdo que yo empecé a ser discipulado con algunos materiales de esgrima bíblico y de algunas lecciones que en mi tiempo eran una gran cosa, crucigramas, hacer esto y lo otro. Pero hoy en día ya los muchachos no tienen ese mismo tipo de material para aprendizar. Ahora tenés que usar aplicaciones. Ahora tenés que usar redes sociales, ahora tenés que usar todas otras cosas tecnológicas que en mi tiempo no había. Ir al QR y bajar. Pero son tan efectivas porque están basadas en la palabra de Dios. Entonces son tan efectivas iguales. Por eso yo le digo a un pastor, no se cierre, no se case con una única herramienta. Lo que no debe perder de vista es que los principios están fundamentados en la palabra del Señor, que la obra de cambio y transformación en la vida de un discípulo la hace el Espíritu Santo, como bien iniciamos diciendo, y que nosotros somos llamados a multiplicarnos. Una evidencia que el discipulado que usted practica dentro de la iglesia local es sano y está siendo efectivo, yo se lo voy a decir cómo lo va a medir fácil. Uno es la permanencia y la madurez de ese discípulo que cada vez se parece más a Cristo. Significa que él está creciendo como un discípulo. Cada vez actúa como Cristo, como padre en su trabajo, como vecino y como miembro de la iglesia local. Se ve que Cristo lo está transformando. Entonces yo le digo, déle por ahí, siga, porque está viendo la evidencia en los miembros de la iglesia transformados cada día a la imagen de Cristo. ¿Cuál otra evidencia me deja claramente que lo que yo estoy haciendo en la iglesia local está siendo efectivo? Que ese discípulo no solamente crece, trae a un miembro de su familia, trae a un vecino, trae a un compañero de trabajo, trae a alguien, porque él no se puede quedar con lo que está pasando en su vida, no puede callarlo. La gente a su alrededor lo nota y quiere lo mismo que él está experimentando, está creciendo. Entonces, un discípulo sano en la iglesia local crece espiritualmente en su relación para con Dios, pero también se multiplica en nuevos discípulos.
Si esas dos cosas están sucediendo en los miembros de la iglesia local, yo le puedo decir a un pastor, siga, porque va por buen camino. Hay creyentes que permanecen, crecen espiritualmente, están maduros y se están reproduciendo en otros. Pero si eso no está ocurriendo, ojo, hay que revisarse. Tal vez la herramienta, el recurso, la forma no es la correcta. Tenemos ese gran desafío. Nos están escuchando muchos hermanos, muchos son Asambleas de Dios. Este programa está dirigido para la Iglesia Asamblea de Dios, pero como usted dijo al inicio, hay muchos pastores, hermanos de distintas iglesias que nos escuchan, y siempre yo escucho cuando los encuentro en algún lugar que ellos son fieles oyentes del programa. Si hay hermanos, Asambleas de Dios o no Asambleas de Dios, que quisieran tener alguna orientación, alguna capacitación, alguna propuesta de materiales, ¿cómo nos contactarían? Bueno, acá en la Oficina Nacional de Asambleas de Dios está la oficina de MEPI frente al antiguo tabernáculo, y ahí están todos los recursos de discipulado que va a adquirir, y también le decimos cómo usarlo, porque nuestro interés no es vender libros, sino darle el machete y enseñarle cómo lo va a usar. Entonces ahí le damos una breve explicación. Si requiere una capacitación, sea en su distrito, en su región o en su iglesia local, nosotros lo hacemos. Para eso estamos a tiempo completo. Pero como esto es algo que yo no lo puedo hacer sola, y también la evidencia de que hacer discípulos es que se pueda multiplicar en otro, tenemos una estructura a nivel nacional. En cada región de las Asambleas de Dios hay un responsable. Por ejemplo, si alguien viene de la región 1 y el responsable de discipulado es el pastor Norlan Ávila, yo no me siento como que, ay, no puedo ir hasta Quilalí o hasta algún lugar de Madrid o Somoto. Si un pastor dice, necesito ayuda, yo con toda tranquilidad le puedo decir, llame al pastor Norlan, está cerca de a unos kilómetros de donde usted, él va. O él envía a alguien. O él envía porque tiene capaz. Hace 3 meses estuve en Quilalí, habían citado a varias personas de Somoto, de Madrid, que son encargados del área de discipulado en los distritos. Buscamos todas las herramientas y empezaron a hacer las preguntas, porque ¿cuál es la idea? Que estos hermanos sean capaces de explicarle a un pastor, a una iglesia local, cómo se discipula con cualquiera de las herramientas que nosotros tenemos, desde la de los niños, a los jóvenes, las mujeres, hasta la de liderazgo de la iglesia local. Porque todas son útiles, todas son buenas, pero de pronto así siempre ocurre, esta es más fácil para mí. Entonces, esa es la que va a utilizar. Sí, yo simplemente les dije, si les da los resultados que ya les hablé, si permanece, crece y se multiplica el discípulo, siga usando esa. Si no, renuévese, cambie, pruebe otra, hasta que usted pueda ver esa evidencia de crecimiento dentro de la iglesia local en los discípulos. Y ahora mismo, así como le dije de la región 1, puedo hablar de la región 2, de la región 3, y en cada región hay alguien que ha estado creciendo en este proceso. Es algo que lo que a mí me da gozo. Significa que si yo desapareciera ahora mismo del escenario, cualquiera de ellos podría asumir la responsabilidad de hacer discípulos como Jesús lo dijo en algún momento. Y sabe cómo hacerlo, y conoce las herramientas y puede entrenar. Y es mi deseo que eso suceda, pastor, en cada distrito y en cada iglesia local. Que alguien esté listo y preparado para entrenar hacedores de discípulos. Porque al final todos somos discípulos de Jesús. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde el área de discipulado? Entrenar cómo hacer discípulos de forma intencional y efectiva. Esa es toda nuestra labor. No inventamos nada, porque la palabra del Señor ya lo enseña cómo. En cuanto al método y la forma, ya lo enseña la palabra del Señor. En cuanto a las herramientas, damos un entrenamiento para esas herramientas propias. ¿Cómo aplicarlas? Pero el método, la forma y el ejemplo están en la palabra del Señor. Gracias, hermana Yolivet. Y tenemos que invitarla más frecuentemente, y de pronto también invitar a un pastor que está teniendo resultados, para que nos cuente. ¿Cómo le ve en su iglesia local? Hay gente que se frustra. Los pastores generalmente nos frustramos cuando no vemos que esto resulta en un mes, en 2 meses. En realidad, si lo tasamos por la manera como el Señor lo hizo, uno se da cuenta que un montón de gente lo seguía, pero no todos eran discípulos.
ni estuvieron con él hasta el final, ni tan siquiera todos los 12. Ni siquiera los Hasta 12. uno de ellos lo traicionó, pero sin embargo el Señor perseveró en su tarea, en su Y misión, la resulta, tenía clara. porque aquí ahora hay millones de Sí. discípulos de él. Sí, el Señor la tenía clara, Él sabía que no era fácil, que requería tiempo, pero a mí me gustaría cerrar este tiempo diciendo algo, pastor. Formar discípulos cuesta, no porque nosotros tengamos que morir por ello, ya Cristo lo hizo para siempre, pero uno invierte su vida y tiempo en gente que muchas veces no permanece y en gente que muchas veces lo toma mal, y que cuando uno muestra como discipulador sus falencias, sus debilidades y es transparente, muchas veces usan eso como una excusa para no seguir a Cristo y para atacarte. Pero aún eso no te debe desmotivar, te debe de fortalecer en saber que a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel y haciendo la obra en gente. ¿Cuál es mi sueño? Que un día yo encuentre personas que logré formar, que trasciendan aún ministerialmente más que yo. Yo me voy a sentir gozosa de saber que está dando fruto la semilla, la pequeña semilla que un día sembré en su vida, en su corazón. Así que esa es la satisfacción más grande que tenemos de la tarea de ser discípulos, que el reino del Señor sea ensanchado y que esos discípulos en los que sembramos den fruto. Gracias, pastora. Que Dios le bendiga. Bendiciones, amiga de Nicaragua. Dios les bendiga. Desde la hermana y amiga Bergie Burita. Señores, qué contenta y emocionada estoy de saber que estaremos juntos este 15 de agosto con nuestro tour Presencia. Desde ya estamos orando, estamos clamándole a Dios que dará su gloria para que seamos transformados y llenos por él. Toda la información está aquí en la descripción. Regístrense y hablaremos con todos. Nos vemos muy pronto, Nicaragua. Dios les bendiga. El día 28 y 29 de julio está programada la sesión ordinaria del Presbiterio General y quiero hacer una cordial invitación a todos los presbíteros. Creo que en general todos ya tienen agendado esto. Esta es una reunión que se celebra, son 3 en el año, lo que indica que debemos estar preparados para participar de esta sesión y de esa forma hacer lo que corresponde. El Presbiterio General siempre tiene tareas delegadas por la Asamblea. El mismo reglamento nuestro ya estipula cuáles son las funciones que nosotros tenemos. Así que además de recibir informes, tomar decisiones, aprobar o no los informes que se reciben, también tenemos la responsabilidad de legislar. Entre tanto, se celebra la asamblea en el mes de enero. Así que esperamos la participación de todos. Y por supuesto también, como parte de la agenda, tenemos previsto en cada sesión apartar un día para orar, ayunar y reflexionar sobre la palabra del Señor. Así que, mis amados presbíteros y directores de programa, esperamos que usted ya tenga en su agenda listo este tiempo reservado para esta sesión. Ahí nos veremos si Dios así nos lo permite. Iglesia Nacional, ya estamos a pocos días de iniciar agosto, el mes misionero. Un tiempo especial para recordar que la misión de Dios sigue vigente y que todos somos llamados a ser parte de ella. Es una oportunidad para orar, ofrendar, movilizar y enviar, porque cuando la iglesia se involucra, el evangelio llega más lejos. Por eso le invitamos a prepararse desde hoy y a unirse con entusiasmo a esta gran celebración. Sigamos trabajando juntos por más y mejores iglesias y llevando el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra. Mejores iglesias, más misiones, mayor alcance.
Ha sido un placer el haber estado con ustedes y nos reencontraremos el próximo domingo en una transmisión similar. Siempre quiero motivarles a que en esto de hacer discípulos, de ganar gente para Cristo, seamos intencionales. Y este domingo usted no vaya solo a la casa del Señor, invite a un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, de la escuela, de la universidad, a ser parte de la celebración de este día domingo. Bendiciones a todos y será hasta el próximo domingo. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.